Cuando Dan Brown anuncia que la figura a la derecha de Jesucristo es María Magdalena, habla como novelista, no como historiador del arte. There is a deliberate attack on the Roman Catholic Church. Estamos ante un ataque deliberado contra la Iglesia Católica, un ataque que se manifiesta ridiculizando y manipulando. De esto no cabe duda. No pienso que el Código da Vinci sea un ataque contra la Iglesia. Me ha parecido una gran novela, muy emocionante. Me parece que va a ser una operación boomerang. Es muy listo. Mantiene atrapado al lector para que lea el capítulo siguiente. El monje del Código da Vinci es un albino. No me parece bien. ¿Por qué atacar a los albinos? ¿Qué pasa si mi mejor amigo es un albino? Mi principal objeción al Código da Vinci es lo que dice sobre Jesús y el cristianismo. La literatura europea está llena de bulos contra los judíos y eso acabó fatal. Dan Brown no pasará a la historia de la literatura, pasará quizás a la historia del marketing. Me encanta ridiculizar la religión, y no solo eso, sino incluso humillarla. El primer error de Dan Brown en el Código da Vinci es cuando habla de la última cena como un fresco. No es un fresco. Leonardo decidió no usar la técnica del fresco, que aplicaba los colores a la pared todavía húmeda para que se secasen y formasen una pared coloreada. Leonardo eligió otra técnica mucho más difícil y complicada, que consistía en usar pintura al óleo sobre una base preparada completamente seca. Mucha gente me ha preguntado qué pienso del Código da Vinci. Bien, en primer lugar, como historiador de profesión, tengo que decir que contiene numerosos errores. Es algo que se puede comprobar. En segundo lugar, es sumamente ofensivo para los católicos, que después de todo son un grupo muy numeroso en todo el mundo, que se afirme sin ningún tipo de fundamento en los hechos que Cristo estuvo casado con María Magdalena y otras cosas por el estilo. Pienso que es extremadamente ofensivo y por esa razón, también por los muchos errores que contiene, no puedo de ninguna manera dar mi aprobación a un libro como este. No pienso que el Código da Vinci sea un ataque a la Iglesia. Me ha parecido una gran novela, muy emocionante, interesante. Es una de esas novelas que se puede leer de una sentada, que no puedes dejarla. Pero no la veo como un ataque a la Iglesia. Pienso simplemente que se le ha dado un valor histórico y de fe que no tiene. Yo la leí como una novela, como un pasatiempo. El Vaticano nunca es unánime, solamente en las cuestiones de dogma, que son muy pocas, poquísimas, ¿no? Por lo tanto, hay una diversidad de opiniones, más que sobre el libro, el Código da Vinci, o sobre la película, sobre la actitud más conveniente que hay que tomar, ¿no? Entonces hay un sector que era propicio a una condenación tajante, total, y otros que dicen, dejemos pasarlo, ayudemos a nuestra gente a comprender cuáles son los errores del Código da Vinci, y después ellos mismos, que son adultos en su inmensa mayoría, tomarán la propia decisión. Con un cardenal amigo leímos el Código da Vinci en ese comienzo novelesco, y la verdad es que nos pusimos a reír los dos, una carcajada contenida pero tremenda, porque nos sentíamos como participando en una reunión de la mafia o de la andrágueta, ¿no? O en una especie de reuniones de gángster en Chicago. Es un fantacristianismo toda la novela, porque no es más que eso, ¿no? Y ridícula, que desconocimiento absoluto de lo que es un colegio cardenalicio, de lo que es
el gobierno de la Iglesia. Sobre la trama del Código da Vinci no tengo nada que decir. Uno puede imaginarse lo que se quiera. Imaginar un monje albino matando monjas en esta iglesia. ¿Por qué no? Lo que me parece completamente inaceptable es la primera página, en la que dice que todos los documentos, los monumentos y los rituales que se describen en el libro son rigurosos. Esto es inaceptable. A propósito de la base histórica del Códice da Vinci, sabemos que Dan Brown ciertamente se debe haber documentado en algunos libros sobre la situación de la Iglesia en el Medioevo y sobre algunos de los problemas actuales. Él se ha servido de algunos datos históricos y a propósito de aquello ha inventado toda una narración en la que los mismos datos históricos vienen contradichos. La premisa del libro de Dan Brown y una de las premisas de su éxito es que en una novela mentir sobre el cristianismo es lícito. Habría que preguntarse si una obra de ficción que trata de historia tiene que respetar la verdad histórica. En mi opinión, hay que tener mucho cuidado, porque la historia de Europa nos enseña que poner en circulación conspiraciones contra la religión puede tener consecuencias desastrosas. La literatura europea está llena de bulos contra los judíos y eso acabó fatal. No hay que alarmarse, no hay que tampoco gritar al fuego, vamos a hundirnos, esto es una amenaza serísima. Hay que tener fuerza y conciencia de la propia fuerza. Saber que la Iglesia Católica no es poca cosa. Hay que darle también un margen de confianza a la gente. Yo creo que hay gente que es suficientemente razonable como para, si ha conocido a alguien del Opus Dei, por ejemplo, para hablar de una cosa concreta que está en el libro, le será difícil o casi imposible asimilar a esa persona que conoce con nombres y apellidos a ese frío asesino que pertenece a una organización casi diabólica. The Da Vinci Code is competing. El Código da Vinci desafía los contenidos normalmente aceptados del cristianismo. Siempre ha habido rivalidades y siempre ha habido vencedores y vencidos. La Iglesia seguirá existiendo. Su doctrina tiene raíces en la historia mundial. Pero, ¿de dónde procede la estrella de David? ¿De dónde viene la cruz? ¿Qué significan? ¿Qué querían decir esos símbolos en su origen? En el Código da Vinci, Dan Brown dice que la estrella de David es una superposición de lo masculino y lo femenino. Yo creo que eso no es verdad. I don't think we know whether that is the case. The figure of Christ is not for free. La figura de Cristo no se puede usar libremente. Cristo es Dios y hombre. Como Dios, siempre Dios. Como hombre, se encarnó en el seno de la Virgen María. Quienes blasfeman contra Cristo y se salen con la suya, se aprovechan de la buena voluntad y disposición de los cristianos hacia el perdón y el amor, también hacia quienes nos insultan. Otras religiones, en cambio, si se insulta a su fundador, no se limitan a meras palabras. Te hacen sentir dolorosamente lo que piensan. Si se dice una mentira contra el Islam, habrá protestas y probablemente te verás obligado a reconocer que habías mentido. Pero cuando se dicen mentiras contra el cristianismo, parece que a nadie le importa que son cosas falsas. Es como si se pudieran decir embustes contra el cristianismo porque tienen un alto nivel de aceptación social. Cuando un autor presenta a sus lectores, en este caso, cuando Dan Brown presenta a sus lectores cosas como si fueran la verdad, cuando realmente no lo son. Esto es cuando hay un verdadero rechazo de su propia responsabilidad, una negación de su responsabilidad como autor. Cuando yo he leído este libro, El Código da Vinci, he pensado, para mí esto es un libro de ficción muy interesante, pero yo sé que dado que la gente no conoce su fe, y debo decir que como sacerdotes tenemos parte de la culpa, que no hemos comunicado lo que es la fe católica con tanta atracción y con su totalidad. Pero he pensado, es una lástima
que tantas personas leyendo este libro podrían pensar, esto es la verdadera fe, esto es la verdadera iglesia, cuando no es así. Algunos ingredientes fundamentales hacen que el Código da Vinci sea muy interesante para el gran público. Son la conspiración, los secretos y la Iglesia Católica. Por alguna extraña razón, cuando esas tres cosas se mezclan, la gente se queda fascinada y quiere leer lo que haya. Estamos en un momento muy delicado de la historia. Y trivializar la religión no es solo algo peligroso, sino que además provoca que la gente se distancie de algo que es muy, muy importante. En el Código da Vinci, Dan Brown afirma que las mujeres han sido oprimidas por la Iglesia. En realidad, por lo que yo sé, la Virgen María ocupa un papel importante en la historia del cristianismo y en la vida de cualquier católico, de cualquier cristiano, y ella es una mujer, es la más excelsa mujer y tiene un papel de gran importancia. Por eso lo que dice el libro no tiene lógica alguna. Dan Brown se presenta como el defensor de las mujeres, porque dice que podemos llegar a mandar si nos cansamos con el jefe. Hace falta ser un hombre para pensar de ese modo. Según el código, el protagonismo de María Magdalena no depende de sus cualidades, sino de que se casó con Jesús. Me parece que es ridículo. No tiene ni pies ni cabeza. La figura de la Magdalena en la Iglesia Católica y especialmente en los Evangelios es de mucha importancia, sobre todo porque es el primer testigo de la resurrección. Es por eso que la Iglesia la ha considerada sin duda una de las figuras más grandiosas en el anuncio evangélico, porque el Señor, cuando resucita, a la primera persona que aparece es precisamente a María Magdalena. Uno de los elementos que Dan Brown toma del libro anterior, Holy Blood, Holy Grail, es el priorato de Sion. El priorato de Sion es una falsificación, una trampa inventada por un francés que murió en el 2000. Esa falsificación se ha demostrado y ya nadie cree que existiera ese priorato de Sion, con tantas personas famosas que pertenecían a él. Pero Dan Brown lo usa porque le es útil en su novela. Estoy a favor de ridiculizar la religión. No solo ridiculizarla, sino humillarla y de eliminar todo lo que ha crecido en torno a ella. Ciertamente no quiero denigrar a nadie, como no me gustaría que me denigrasen a mí. Pero en Occidente estamos en plena caza contra la religión y debería abrirse la veda contra el laicismo, porque cuando el laicismo se convierte en una religión, se comporta como lo que critica. Por eso se critica la religión, porque es un poder, en cierto modo ataca al poder. Muchos cristianos están acostumbrados a ser tratados como ciudadanos de segunda clase y por eso piensan que sus protestas no serán escuchadas, que no conseguirán que las personas honradas se solidaricen con ellas, porque todos tienen el derecho a que no se ofendan las propias creencias religiosas. Yo soy optimista. Lo que hay que hacer es procurar invitar a la gente a que, empleando la inteligencia, para eso la tenemos, descubran la verdad. Hay que oír las dos campanas, hay que pasar de la ficción a la historia, hay que saber qué pasó realmente con Jesucristo, quién era. Soy muy partidario de que la gente actúe en conciencia, pero hay que formar la conciencia. La conciencia al mínimo, como mínimo, tiene que partir de este principio. Tengo que oír las dos campanas, tengo que oír junto al romanzo ficción, a esta especie de cristianismo esotérico, tengo que oír la otra campana, tengo que conocer la realidad de la vida de Cristo. El Código da Vinci, escrito por Dan Brown, hablando objetivamente, es un ataque al cristianismo en su totalidad. No digo que lo haya hecho a propósito, pero hablando objetivamente sí, es un ataque. Y seguramente él era consciente de ello. No es imaginable que pudiera ignorar que al defender su fantasía, porque no es nada más que fantasía, estaba ofendiendo a la cristianidad en su totalidad. El Código da Vinci ha tenido tanto éxito porque la gente quiere escuchar sobre la Iglesia, quiere escuchar sobre una historia tan emocionante como es la historia de la Iglesia. El problema con este libro, el Código da Vinci, es que presenta
verdades a media. Mucha gente está creyendo lo que Dan Brown ha escrito en el Código da Vinci porque no conoce su fe. Yo creo que es importante como iglesia que no critiquemos este libro como si fuera el diablo. No, es un libro y la iglesia va a sobrevivir mucho más después de que pase este libro. Si podemos aprender algo de este fenómeno cultural que es el Código da Vinci, es esto. Nosotros como cristianos tenemos que presentar lo que es la verdad sobre la iglesia y sobre la fe cristiana de una forma más atractiva y más eficaz. Leonardo, por lo que sabemos, no tenía ningún conflicto con la Iglesia. No existe ni un solo documento que pruebe que Leonardo dudase sobre su pertenencia a la Iglesia o sobre la autenticidad de la fe cristiana. Se trata de una completa invención por parte de un novelista. En estos momentos, millones de lectores de todo el mundo han escuchado la teoría divulgada en el Código da Vinci de Dan Brown de que la figura a la derecha de Cristo es María Magdalena. Pues bien, no lo es. La figura a la derecha de Cristo es Juan. Los 4 evangelios cuentan que los 12 participaron en la última cena. Aquí vemos 13 hombres, los 12 apóstoles y Jesús. Si no es Juan, ¿dónde estaba? La confusión acerca de la figura de Juan o de María Magdalena se debe a que Leonardo le pintó de manera afeminada, con largos cabellos y sumamente delicada. Era habitual en el Renacimiento que los artistas representaran al discípulo predilecto de manera que se distinguiera de los demás. Y mientras se representa a Pedro con rizada barba blanca y Judas con un rostro oscuro y retorcido, Juan resalta como una figura luminosa, serena y delicada. Está en el umbral de la virilidad. Es el más joven de los apóstoles y Leonardo lo pinta en línea con la tradición renacentista. Algunas personas, aunque se dan cuenta de que muchos elementos son imaginarios, creen que algunas afirmaciones son verdaderas. Hay que explicarles que es falso. Por ejemplo, que Jesús fuera considerado Dios y resucitara de entre los muertos solo después del 325, año del Concilio de Nicea. El hecho de que Jesús es divino y que resucitó está presente en la primera predicación de los apóstoles y puede demostrarse más allá de cualquier duda. No estoy seguro de que el Código da Vinci pueda hacer daño a la gente. Quizá pueda hacer daño a la Iglesia y a la cristiandad en general, no solo a los católicos, sino a todos los cristianos. Pero el cristianismo ha visto ataques mucho peores en sus 2000 años de historia. But Christianity has seen worse attacks in the past 2,000 years. El Código da Vinci no es para nada una buena presentación del cristianismo. Es más, hace exactamente lo contrario. Lo presenta de manera equivocada, con datos falsos, y orienta a la gente contra el cristianismo. Cualquier película que se base en ese libro estará desenfocada de punta a cabo, por muy entretenida que pueda parecer. Un libro, una narración, adquieren vida propia, como sucedió con el Nuevo Testamento, o como la Biblia hebrea. Estas narraciones llegan más allá de lo que cualquiera habría esperado. Luego son asumidas por un cuerpo social, la sinagoga, la iglesia, la mezquita, pero son narraciones revolucionarias que pueden llegar a cualquier lugar en cualquier época. Como musulmana, con frecuencia me siento herida por el modo en que el Islam es ridiculizado en público. El Islam, los musulmanes o los dos. Y pienso que sería hipócrita de mi parte sentirme herida por esos ataques y no reaccionar con simpatía y respeto hacia los cristianos, que son mis vecinos y mis amigos, cuando se ataca a su fe. Pienso que es importante para nosotros que vivamos la reciprocidad y no ser hipócritas. Preguntarse sobre el éxito de ese libro es como preguntarse por qué a la gente le gusta la comida basura. Vemos que hay algo de adictivo, es entretenido, te engancha como un videojuego en el que no hay que pensar. Pasamos de un acertijo al siguiente con la satisfacción de encontrar las soluciones.
Al mismo tiempo, leer cosas así y que nos gusten no es como para presumir. Sería como comer un perrito caliente y decir que lo tomamos porque el ketchup tiene muchas vitaminas. Es verdad que la Mona Lisa está en el Louvre, pero de eso no se puede concluir que el libro tenga auténtico valor histórico. La película del Código da Vinci, como el mismo libro, puede tener un impacto relevante en la persona que se está formando y en particular en los adolescentes. En el caso del Código da Vinci es muy difícil distinguir lo que es verdadero o falso, porque es una ficción. No creo que el código revele ningún secreto, sino que se aprovecha del deseo de la gente por ver secretos en la Iglesia católica en general. Uno de los errores garrafales del libro es sobre el hebraísmo, y algunos judíos se enfadarán mucho. Por ejemplo, la afirmación de que hombres judíos iban al templo de Jerusalén por la prostitución sagrada es algo completamente inventado. No había prostitutas sagradas en el templo de Jerusalén, vendiendo su cuerpo a unos pasos del Santo de los Santos. Hay ahora hambre y sed de conocer la verdad sobre Cristo, sobre la historia de la Iglesia. Esto es un bien. Entonces me parece que va a ser una operación boomerang. Evidentemente yo creo que es una operación diabólica, porque todo lo que de alguna manera pueda influir para quitar la fe en que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios hecho carne, era el Mesías anunciado por los profetas y el Salvador, porque venció el pecado y la muerte y nos abrió las puertas de la vida eterna, eso el diablo no quiere que la gente crea eso. Dan Brown, como todo autor, es un hombre libre, pero a la palabra libre hay que añadir la palabra responsable. Es decir, y tiene también que respetar unos derechos que son los derechos a la buena fama, a la reputación, a la imagen que uno quiere dar de sí mismo. Dentro de 10 años, dentro de 50 años, nadie sabrá quién era Dan Brown, y sin embargo la Iglesia Católica y el Opus Dei, toda su vida, seguirá estando donde tiene que estar, haciendo el bien que tiene que hacer por los hombres. De una manera que es una cuestión de relatividad histórica. Dan Brown no pasará a la historia de la literatura, pasará quizás a la historia del marketing literario. La Iglesia seguirá estando donde está. Los cristianos no pueden quedarse con los brazos cruzados y decir, tenemos que perdonar y que olvidar. A veces tenemos el deber de hacer algo concreto. No seré yo quien diga a los cristianos lo que tienen que hacer, pero existen medios legales para conseguir que alguien respete los derechos de los demás. Es uno de los derechos humanos fundamentales, que deben respetar nuestras creencias religiosas y que deben respetar a nuestro fundador, Jesucristo. Pienso que la visión que Dan Brown da de Leonardo y de su arte en el Código da Vinci es muy superficial. Se limita a mirar con prisa la pintura y mezclar unos cuantos datos para inventarse una novela que atrape al lector para que siga leyendo. Por desgracia, lo que hace Dan Brown es abaratar el mensaje universal de esta pintura. La última cena no trata de una relación secreta entre Jesús y María Magdalena. Esta pintura es sobre uno de los momentos más gloriosos y terribles de la humanidad. Esta pintura habla de la humanidad de Cristo, del momento en que se da cuenta de que está solo y de que morirá en la cruz solo. Cristo viene ancora venduto. Cristo sigue siendo vendido, ya no a los jefes del Sanedrín por 30 denarios, sino a editores y libreros por billones de dólares. Nadie conseguirá frenar esta ola especulativa, que incluso crecerá más aún con la inminente salida de cierta película. Pero habiéndome ocupado durante años de historia de los orígenes cristianos, siento el deber de llamar la atención sobre un equívoco descomunal que está en el fondo de toda esta literatura pseudohistórica.